amigos, yo creo que todos los que están por acá conocen de Marcelo Crobato. Yo les preparé aquí una pequeña mini biografía para los que no lo conocen, para que sepan quién es la persona que está aquí. Eh, es abogado penalista, escritor, historiador, conferencista y profesor universitario. Marcelo Crobato es defensor de los derechos humanos y un expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente le tocó defender en tantos casos a los presos y terminó preso por un régimen asqueroso. Es un exfuncionario militar, policial y penitenciario, exanalista de inteligencia militar y policial en las áreas de política económica internacional y de seguridad en general. Es asesor gerencial para la toma de decisiones en condición VICA, que significa volátil, incierta, confusa, caótica y ambigua, o sea, ambiente de alta incertidumbre. Asimismo, también es asesor gerencial en liderazgo y mejora del desempeño de equipos desmotivados. Marcelo Crobato se graduó en la Universidad Central de Venezuela como abogado en 1991 y ha estado también en la Escuela de Inteligencia del Ejército de Venezuela y ha sido oficial de inteligencia militar. Asimismo, también estuvo como agente especial de inteligencia policial en la Policía Metropolitana de Caracas, ha sido socorrista también de la Cruz Roja, tienen un máster gerencial en el IESA y fue abogado del Foro Penal, siempre defendiendo los derechos humanos. Prestó su servicio militar a la infantería y ahí pasó a inteligencia militar y estuvo como personal civil operativo en inteligencia un buen tiempo, pero siempre dentro del ejército. Marcelo Crobato lo apresaron el 22 de abril del 2014, cuando un grupo de estudiantes que habían participado en estas manifestaciones en contra de Maduro le pidió un asesoramiento legal para evitar ir a la cárcel. Y en una redada de las fuerzas de seguridad y del servicio secreto venezolano, en el departamento donde se estaba llevando a cabo la reunión, los detuvieron. Él quedó detenido, es casado y tiene 2 hijos. Como integrante del Foro Penal y de otras organizaciones de derechos humanos, fue detenido y enviado a prisión ese mismo día. Y aunque la ley de Venezuela fijaba su primera audiencia a los 60 días, eso no ocurrió. Estuvo 10 meses entre rejas antes de volver a continuar con su prisión porque lo que le dieron fue casa por cárcel por una medida humanitaria de una enfermedad que estaba padeciendo. Así que él siempre, todo el tiempo, ha estado enfrentando al régimen y trabajando con la ONG Foro Penal para defender a estudiantes perseguidos y torturados. Pero la realidad es que siempre adversó a un chavismo desde su época en el ejército. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Esa persona que defendió a tantos estudiantes, a tantos jóvenes que hoy lloramos, por todo lo que dieron. Y él entregó muchas horas de su vida en defenderlos. Así que para Venezuela punto libre. Es de verdad un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este humilde canal y poder escucharlo directamente. Bienvenido Marcelo Crobato a Venezuela punto libre. Cambio. Muchas gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación, por esta introducción. Quisiera saber qué procedimientos vamos a seguir en caso de que alguien tenga alguna pregunta, cuál es
yo no tengo problema en que la hagan como sea, pero no sé cómo haremos si yo estoy hablando para poder escucharlo, pues desconozco la técnica de esta aplicación. Si alguien tiene algo que comentar, alguna duda respecto a lo que esté diciendo, ¿cómo hacen para hacerme llegar la información y poder responderla? Bueno, nosotros acostumbramos que la persona, el invitado, desarrolla su tema y posteriormente, una vez que ha concluido, comienzan las preguntas de las personas las van anotando en relación a lo que usted estuvo diciendo, o bien alguna otra pregunta que le asalte sin necesidad de que sea que haya hablado del tema, pero que quiera conocer. De manera tal de no crear muchas veces retrasos en las conversaciones, por eso lo hacemos de esa manera. Cambio. Perfecto, bueno, entonces yo le puse como título a esto, ¿cómo desmontar el chavismo en una sola operación? El asunto es legal, es aplicar las leyes para desarmar completamente al chavismo. Por alguna razón, ningún político ha querido tomar en cuenta esto. Bueno, es lógico, son socialistas y defienden primero su doctrina ideológica. La Constitución de 1991, 1999, es ilegítima. Esta Constitución surgió en contravención a las normas constitucionales establecidas en la Constitución del 61. La Constitución del 61 establecía que esta podía ser enmendada o podían hacerse enmiendas, pero no establecía en ninguna parte que podía llamarse a una asamblea constituyente a los fines de redactar una nueva constitución. Cuando yo planteé esto, pues algunas personas dijeron que la nueva constitución había sido aprobada en referéndum y que la voz del pueblo había dicho que era válida. No es así, porque existe una norma constitucional que explicaba cuál era el proceso. Es más o menos parecido a lo que es el documento de condominio de un edificio, que la misma ley dice que solo se puede modificar con el acuerdo del 100% de los copropietarios. Entonces, no había forma de modificarlo sin seguir las normas ya establecidas, porque esa es la garantía que no van a poder pasarnos por encima con cualquier locura que les salga de la mente a los gobernantes de turno. Están las normas y siempre tienen que seguirlas. El procedimiento que debió seguirse es hacer una enmienda a la Constitución, incluir la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente y entonces hacerlo. Pero políticamente no era conveniente para ellos, ya que implicaba perder el impulso de la victoria original de Chávez, ya que la única verdadera victoria que tuvo fue cuando fue elegido presidente, y no fue por mucho, en realidad fue un porcentaje bastante bajo quien lo eligió, pero le alcanzó para ser presidente. Se habría perdido ese impulso que él quiso aprovechar. De hecho, estaba previsto que se iba a hacer un nuevo Congreso de Angostura, en un evento iban a decir que se iba a llamar a la nueva Constitución para aprovechar la fecha histórica. Sin embargo, le indicaron sus asesores que debía hacerlo lo más rápido posible para mantener ese hilo victorioso. Entonces, de inmediato llamó a la constituyente. Hay quienes quisieron intentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para que se desestimase esta convocatoria al referéndum o para que se estableciese que simplemente era consultivo y no vinculante. No existían los referéndum en la Constitución del 61. No obstante, querer hacer un referéndum consultivo no tenía ningún tipo de inconveniente porque era simplemente una encuesta oficial, qué es lo que opinaba la gente.
Lo que no podían era hacerlo vinculante, es decir, obligatorio, aceptar lo que estuviese establecido en ese referéndum, en la resolución que se tomase. Para su eterna vergüenza y eterno oprobio, la Corte Suprema de Justicia no decidió lo que tenía que decidir, que era decir, el referéndum no puede ser vinculante y hay que seguir el proceso constitucional. Cecilia Sosa Gómez ahora tiene una organización que llaman Bloque Constitucional, con el cual pretenden defender la Constitución, pero lo cierto es que si no defendió la Constitución que debió defender cuando fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, pues menos puede defender esta. Además, hay un aspecto adicional, que es que no se puede combatir al chavismo con la constitución del chavismo, porque esa constitución está hecha para que el chavismo se mantenga por siempre en el poder. Entonces hay que irse a lo que no le permite tomar el poder, que es la Constitución del 61. La Constitución del 99 establece una serie de órganos e instituciones que fueron creados, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el Congreso Unicameral. También establece la existencia del Tribunal Supremo de Justicia en contraposición a la Corte Suprema. Y si nosotros quisiésemos hacer valer la Constitución del año 61, todo, absolutamente todo lo decidido por todos los órganos de la Revolución sería nulo. Empezando porque el periodo presidencial de Hugo Chávez habría terminado sin posible reelección inmediata en el año 2004, porque eso simplemente era por 5 años que podía ser presidente. Entonces, si nosotros reivindicamos la vigencia de la Constitución de 1961, que tampoco es totalmente de mi agrado porque es una constitución de un fuerte tinte socialista, pero si la reivindicamos porque es mucho más válida que la actual, entonces tendríamos que todo lo actuado por la revolución deja de tener validez. Podemos desconocer todo lo hecho legal, desde el punto de vista legal y político por la Constitución, apegándonos solamente a la Constitución. En la Constitución del año 61 estaba el artículo 250, que establecía poco más o menos lo mismo que establece el ya muy trillado artículo 350, que dice que la Constitución no perdería vigencia si dejase de observarse por algún hecho de fuerza, que fue exactamente lo que ocurrió, porque hubo un hecho de fuerza que no necesariamente fueron los fusiles, pero sí fue un golpe de Estado a la Constitución cuando dejó de observarse. Entonces, a partir de diciembre del 99, todo lo que ha hecho la revolución puede ser declarado nulo. Nos permite retrotraernos, desconocer lo actuado, desconocer las autoridades, desconocer la legislación, todo lo actuado en materia de control de cambio, todo, absolutamente todo. Pero ningún político actual de la supuesta oposición ha querido tomar esta bandera, de la misma forma como tampoco han querido tomar la bandera de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro, de la nacionalidad originaria de Nicolás Maduro, porque son temas objetivos, absolutos, que no admiten discusión y que obligarían a buscar la salida, en el caso de Nicolás Maduro, su salida de la presidencia, o en este caso, la salida de toda la revolución. También ellos perderían sus cargos porque ya no serían diputados de una asamblea unicameral que no existiría. Entonces,
En mi opinión, si nosotros nos vamos por el camino de la vigencia real de la Constitución del año 61, eh, podríamos desconocer absolutamente todo lo actuado política y jurídicamente, todo tratado internacional, todo lo hecho, porque podemos decir, eso fue un golpe de Estado y el país no reconoce la actuación de un gobierno ilegítimo. Hasta el momento, a ver, quisiera saber si tienen algún comentario, si me están copiando bien, si están captando la idea. Perfecto, se copia alto y claro. Perfecto. Y aparte de lo técnico, si se escucha bien, la idea, están captando, quisiera tener un feedback al respecto para continuar el tema. Cambio. Bueno, yo sí lo he captado. Supongo que si hay alguna persona de los usuarios que tenga alguna duda, por favor, pregunte inmediatamente. Así el doctor puede ir aclarando esa duda. Cambio. Doctor, hasta ahora vamos bien. No sé si yo si podría desarrollar más. Usted dice que entonces para poder, pasa que no quiero hacer preguntas todavía, para nosotros poder acabar con la revolución tendríamos entonces que aplicar la Constitución del 61. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Debido a que tenemos las instituciones venezolanas están completamente tomadas por el chavismo. Adelante, cambio. Bueno, y son dos cosas por separado. Uno es la justificación y la sustentación de lo que se haga. Por eso digo que reivindiquemos la Constitución del 61 de tal forma de poder desconocer todo lo que se hace. Ahora, la realidad es que para salir del chavismo hay que salir por la fuerza. Pero esa fuerza tiene que tener una justificación y es a lo que va el hecho de reivindicar la Constitución del 61. La realidad es que debe trabajarse sobre una operación armada que lo saque. Fue ideal el día del sí o sí, el 23 de febrero, o el 30 de abril, el día de la Operación Libertad de Leopoldo. Pero muy hábilmente nuestros políticos fallaron porque su intención nunca fue tener éxito. Ellos nunca han querido realmente salir del chavismo o derrotarlo totalmente, sino conseguir, lograr convivir, porque todos tienen negocios en conjunto. Entonces, la solución tiene que venir de las armas y tiene dos opciones. Una desapareció, que era la intervención militar extranjera, que sí pudo haber sucedido, ya que ahí se sabe positivamente que Donald Trump tuvo la intención de intervenir, pero fue disuadido por su asesor de seguridad, John Bolton, que a su vez fue disuadido por los políticos venezolanos. Bolton se dejó engañar porque acá le dijeron que ellos podían resolver la situación con una operación interna, que había un apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, y se fueron por la idea del 30 de abril, cuando lo que hicieron en el fondo fue repetir la Plaza Altamira del año 2002. En ese momento, pues los militares pensaron, bueno, si vamos a la plaza y llamamos a la insurrección, nos escucharán. Pudo no tener sentido, pero el año pasado no tenía ningún sentido porque ya se había probado, ya se sabía que eso no funcionaba. Pero fue lo que hicieron, se fueron al distrito de Altamira a llamar a la insurrección militar. Por supuesto, y muy inteligentemente, ninguno lo siguió. Y los pocos que lo siguieron están pagando las consecuencias. Muertos, heridos en el exilio, prisioneros, etc. Entonces lo que queda es el surgimiento de un movimiento de resistencia interno, que no es nada fácil. Y ese movimiento de resistencia interno tiene que tener también un movimiento político que lo respalde, porque no es simplemente la vía de los fusiles.
Los fusiles son en todo caso el respaldo de una corriente política. Lo lógico sería que fuese simplemente político, pero es imposible. Entonces, el surgimiento de un nuevo liderazgo y el surgimiento de un movimiento de resistencia, como yo siempre he dicho, al estilo de los movimientos de resistencia antinazi durante la guerra. Eso implica alzarse en armas y hacer operaciones, combatirlos, irlos debilitando y sin duda alguna habrá fuertes exerciones porque el aparato militar del chavismo está en su mínima expresión, dependen más de los colectivos, de los guerrilleros y de otras fuerzas represivas y mercenarios, de los cubanos, de grupos árabes, etcétera, que del propio ejército que está desmantelado técnicamente y sin capacidad operativa. Entonces, es un proceso lento, pero este grupo político que le dé forma a un movimiento de resistencia tiene que basarse en la Constitución del 61, porque no podemos reivindicar la validez de la Constitución chavista cuando esta Constitución fue un golpe de Estado a la verdadera Constitución. Estamos reivindicando a los golpistas para luchar con ellos. Bueno, ahorita se da la circunstancia ridícula que la oposición reivindica la Constitución del gobierno y el gobierno desconoce su propia Constitución. Pero como siempre se dice, es que la oposición no tiene ninguna intención en realidad de salir del chavismo. Son compañeros de negocios. Entonces, quisiera sus comentarios al respecto de esta idea para que le sigamos dando forma. Cambio. Conformar un grupo de resistencia es lo que siempre se quiso. Lamentablemente, no sé si es que fueron infiltrados por el régimen, pero también creo que estuvieron, digamos, infiltrados y asesorados muchas veces por esa oposición. Realmente aquí cabría decir lo que dice siempre nuestro amigo Noel Leal: quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Estamos inmersos en esto y estamos como en un círculo vicioso. Entonces, aunque no tenemos armas, es que tampoco tenemos aparentemente nadie que pueda dirigir la conformación de un grupo que pudiese trabajar desde adentro, porque yo asumo, o sea, presumo, ¿no? Porque yo no conozco nada de estos temas, pero presumo que tiene que ser algo de adentro hacia afuera para que explotase. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir esos nuevos dirigentes cuando la misma oposición los aplasta? Porque a ellos no les conviene que les quiten su espacio de poder. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Cambio. Bueno, precisamente lo primero es no escuchar a la oposición, hay que quitarles la alfombra. Ya de hecho el nivel de aceptación de la oposición es muy bajo. La mayoría de los líderes, o mejor dicho, ninguno de los líderes de la Mesa de la Unidad supera el 10% de aceptación. Es decir, que en unas elecciones limpias Nicolás Maduro podría ganarles, porque él tiene el apoyo del chavismo duro, que aunque están mal, pues no tienen el cerebro suficiente como para decir que quieren cambiar, y en cambio los políticos de la oposición no los apoya ni su mamá. Pero entonces, ¿quiénes pueden ser? Yo creo que ninguna persona individualmente tiene la representatividad necesaria, tiene que ser un grupo, un comité, porque hay quienes creen en una persona, en otro, habrá entre los personas de de la verdadera oposición, algunos que son políticos, otros que son periodistas, de todos los gremios, que se conformen y le den forma, pero dentro
lo que corresponde al movimiento de resistencia, pues los movimientos se van conformando entre personas que pueden conocerse y confiar realmente entre ellos y no necesitan empezar a realizar acciones militares. O sea, lo primero que hicieron los grupos de resistencia fue reunir inteligencia, información, prepararse para ello. Y tardaron tiempo en pasar a la acción. En un principio tuvieron muchos problemas porque no tuvieron el cuidado de protegerse de los infiltrados, que es lo que le ha pasado a la mayoría de las operaciones de la resistencia, y siempre el gobierno lo sabía. En la Francia ocupada pues lo pagaron con muchísimos muertos porque acá algunos mueren, pero la mayoría terminan presos. Pero los nazis simplemente fusilaban a todos los que parecían ser de la resistencia. Entonces, tiene que ser grupos donde puedan confiar mucho y empezar a reunir inteligencia. Y poco a poco se va conformando y con esa inteligencia irían surgiendo otros grupos. De hecho, existe, por ejemplo, Operación Aurora, que es el grupo del teniente Rodríguez Araña, que ellos hizo un par de acciones limitadas y podrían surgir más si supiesen que tienen apoyo, pero los militares no confían en los civiles por sobradas razones. Durante el año 2014 hubo un intento que fue la Operación Jericó, también conocida como Golpe Azul. Estos militares se comunicaron con los políticos de la unidad para informarles que iban a dar un golpe de Estado y que los políticos debían estar preparados para tomar el poder, que apenas ellos diesen el golpe, los políticos debían presentarse en los medios y decir que se había dado un golpe, que ya la revolución no existía y que ellos tomaban el poder y que los militares regresarían a los cuarteles. Ellos no deseaban participar en el gobierno porque lo que deseaban era salir de la revolución. Uno de estos políticos, el que participó en esas reuniones, Julio Andrés Borges, los entregó al DIGESIM. Esto me lo informó la capitana Laide Salazar, que fue presa política, estuvo presa por ese incidente hasta que se fugó. Y me dice que ellos saben positivamente que quien los entregó fue Julio Borges. Entonces, por eso siempre está el chiste que dicen, bueno, militares, si algunos se van a alzar, lo primero, no confíen en políticos y no le digan nada a nadie. La operación Gedeón, que fue el combate de Macuto, como le dicen, que fue un desastre total, desde un punto de vista militar, también tuvo el mismo problema, fue infiltrado porque la oposición sabía lo que se estaba haciendo y como dijo el mismo Diosdado, y seguramente sea cierto, como ellos querían toda la información, facilitaron todo, hasta facilitaron el dinero para que se moviesen todos los que tenían que movilizarse y tenían una información tan completa que todos los grupos fueron desmantelados cuando llegaron a Venezuela. Aquí tengo un 1 en un círculo rojo adentro, no sé qué será, supongo que será un mensaje que están tratando de enviar, entonces voy a dar un cambio un momento para que me digan qué es eso. No, es un mensaje que mandó por escrito Venezuela Fuerte. Continúe, por favor, para no perder el hilo porque está interesantísimo. Cambio. Ok, no sabía lo que era, me imaginaba que era algún tipo de mensaje, pensé que podía ser alguna pregunta. Bueno, entonces, el proceso es ese, pero como siempre se ha dicho, los fusiles tienen que estar al servicio de la política bien entendida, no la basura que tenemos nosotros. Los fusiles no pueden actuar por su cuenta porque entonces tenemos simplemente un régimen dictatorial, pero en otra dirección. En vez de ser de izquierda, pues podría ser de derecha, que en todo caso es preferible el de izquierda porque yo siempre he dicho que es preferible una dictadura de derecha a una de izquierda y una de izquierda a una teocrática por la cantidad de libertades que se pierden. Entonces, mientras menos libertades se pierdan, mejor, lo ideal es tenerlas todas. Entonces, este nuevo frente político para la resistencia
Eh, es difícil de crear. Yo sé que ha habido algunos intentos, he visto varios, algunos se han caído. Recuerdo que había uno donde uno de los promotores era Pablo Medina y se cayó porque nadie confiaba en Pablo Medina. Uno de los promotores con quien tengo bastante contacto siempre me ha hablado muy bien de Pablo Medina, que él es muy honesto, que él es muy esto, muy lo otro, y bueno, yo reconozco que Pablo es el primero que se opuso fuertemente al chavismo. Yo recuerdo cuando el referéndum revocatorio del 2004, él era el que iba a cantar el fraude, iba a decir que había fraude y le cortaron la luz para que no pudiera decirlo. Pero no obstante, yo no confío en Pablo Medina, tampoco, porque yo no confío en ningún comunista. Aunque él ahora diga que es liberal, bueno, es difícil dar ese salto del comunismo férreo al liberalismo. Pero hay que ver entre las demás personalidades. Como dije, esto fracasó por esta vía. Después vi otro intento donde había más personas jóvenes que decidieron organizarse, hacer o sea, un reglamento interno, una serie de cosas para conformar un grupo, y después que estaba conformado, algunos de ellos estaban peleando, se me decían, no, es que el que quedó en tal cargo, ese en realidad es un chavista infiltrado, y fuera de tal, no, es que ese, que también tenía un cargo, resulta que estafó a unos venezolanos que estaban en no sé qué otro país. Y digo, bueno, pero ¿para qué los eligen si ya tienen un rabo de paja? Y se desarmó completamente. Entonces, ¿cómo conformar un grupo? Bueno, quizás hay grupos que ya están conformados y de ahí deberían empezar a salir las personas. Por ejemplo, este, existe el grupo de los repúblicos, que ya tienen una organización. Bueno, quizás entre ellos podría surgir uno de quienes formarían esa macroorganización. Otro grupo organizado, Disobey. Otro grupo organizado, no sé, cada uno conocerá alguno y de ahí se puede ir viendo dentro de esos grupos y que esos grupos puedan conformar un macro. El problema está, y de eso yo escribí un artículo el año pasado que se llamaba Purismo Pacifista, que una vez que uno decide ir a la guerra, hay que estar claro que las guerras no se ganan con discursos, con palabras bonitas, ni con amagos. Dijo el general George S. Patton que la función de un soldado no es morir por su país, es hacer que el otro bastardo muera por el suyo. Entonces, el gran problema de Oscar Pérez y del capitán Caguaripano y de los guarimberos es que tenían tanto amor por la patria que no les importaba dar la vida por Venezuela, pero ninguno se atrevía a dar un paso más adelante, que era hacer que los otros dieran su vida, hacer que el miedo cambiara de bando. Entonces uno veía como los muchachos en la guarimba del 2014, la 2017, la 2004 no tanto porque no hubo muertos y duró muy poco, pero la situación era igual, los muchachos se enfrentaban desarmados y pagaban con su sangre, heridos o muertos. Pero ellos no estaban dispuestos a atacar, a causarle daño a los otros. Ellos solamente querían hacerlos retroceder. Y las guerras no se ganan así, sobre todo cuando el enemigo tiene toda la disposición de matar, como lo demostraron. Entonces, eso fue un error conceptual que ha llevado al fracaso total todas las operaciones realizadas. Porque Oscar Pérez, muy bonito el paseo en helicóptero, lanzó 2 bombas sonoras, 2 granadas de estruendo en el TSJ, pasó con el helicóptero, sacó la pancarta. Ok, eso estuvo muy bien como para un principio, pero ¿qué pasó después de eso? No, nada, no hubo ninguna acción sólida. Caguaripano robó unas armas, actuó con mucha eficiencia, pero cuando uno va a atacar a un enemigo tiene que atacarlo y realmente causarle daño.
Entonces, ese purismo pacifista, como yo le dije, les impidió tomar acciones más adelante y realmente causaron daño y empezar la guerra, porque ellos estaban actuando como quien va a la guerra, pero cuando estaban frente a frente lo que hicieron fue un amago y no lo pelearon, porque ellos no querían violencia. Lamentablemente, sabemos que estamos ante un grupo de alta peligrosidad que no sale por las buenas. Yo siempre he dicho que el mejor símil es el de una familia que está secuestrada dentro de su casa por unos delincuentes que se metieron y la policía los copó y no pudieron salir. Pero estos delincuentes, cuando la policía los investiga, tienen todos amplio prontuario, todos están requeridos por las autoridades, algunos tienen condenas de largos años pendientes. Entonces, ¿para qué se van a rendir? O sea, ellos no se van a rendir por las buenas, hay que obligarlos. Y obligarlos quiere decir mostrarles que tienen una opción distinta a rendirse, que es morir. Porque si no, cuando llega el negociador de rehenes, siempre le dice a los delincuentes, miren, ustedes hablan conmigo o va a entrar el grupo de comandos y los comandos podrían matarlos a todos. Entonces se abre la negociación, pero cuando de entrada se dice no va a haber violencia, no vamos a hacerles ningún daño a ustedes, digo, ¿para qué van a negociar? Ya tienen la pelea ganada. Lo que necesitan es ganar tiempo y es lo que siempre ha sucedido en todas las negociaciones con el gobierno. Entonces, si no están dispuestos a ir hasta el final en una guerra, no empezamos la guerra. Uno no puede sacar las pistolas si no está dispuesto a usarla, y es lo que ha sucedido siempre con las guarimbas, con Óscar Pérez, con Caguaripano y con todos los demás movimientos que ha habido. Entonces, cuando haya esta convicción de que si lo vamos a hacer bien, entonces habrá alguna posibilidad. Ustedes se imaginan que Simón Bolívar hubiese dicho, no, bueno, vamos a tratar de convencer al rey de España, pero que nadie le dispare a nadie, que no usemos las armas. Esto no habría funcionado durante la guerra de independencia. Entonces hay que estar claro con eso, y ese ha sido el gran problema. Y como dije, este liderazgo político tiene que ir surgiendo de la gente, en quien la gente, de las personas en quien la gente, que los venezolanos en general confíen, porque los han oído hablando, han tenido un discurso coherente, lo cual descalifica prácticamente a la totalidad de los políticos. No pueden ser gente de izquierda, porque hemos visto que los socialistas están más preocupados por el fracaso del socialismo que por la liberación de Venezuela. Porque muchos de nuestros políticos lo que le reclaman al chavismo no es tanto sus objetivos, sino su incapacidad para lograrlos, o el desvío criminal que han hecho para lograr esos objetivos. Pero nosotros necesitamos un país que sea libre, que produzca, que tenga muchas empresas, que produzca muchas cosas, que le den trabajo a muchos venezolanos, para que el país surja. No un país de planes sociales, donde los 4 que trabajan le paguen los planes sociales a todos los demás, porque el país simplemente quiebra. Entonces, queda que cada grupo empiece a pensar en sus representantes políticos o en los líderes que desde un punto de vista político, no se entiendan los de los partidos, sino que desde un punto de vista político puedan conformar ese comité central de la resistencia para darle forma y respaldar las acciones de los grupos de la resistencia, lo que en Francia llaman las fuerzas francesas del interior, que como dije en un principio, lo que hacían era recabar inteligencia para los aliados. Después se armaron y empezaron a cumplir funciones de sabotaje según las necesidades del comando aliado en Londres para ayudar al desembarco, y llegaron a tener tanta fuerza que cuando los aliados estaban acercándose a París, fue la resistencia quien se alzó y prácticamente liberó la ciudad. Los aliados angloamericanos no tenían intenciones de liberar París,
porque eso implicaba que iban a tener que darle de comer a todos los parisinos. Ellos pensaban seguir de largo y que los alemanes tuvieran que ver cómo resolvían, pero al alzarse París y estar medianamente liberada, que necesitaba el último impulso, las fuerzas de Francia Libre, la primera división de infantería del general Leclerc, los grupos franceses libres, informaron que ellos iban a liberar París con o sin la autorización de los aliados, porque iban a liberar su capital. Y bueno, los aliados no tuvieron más remedio que hacerlo, pero ya París está a mitad de camino. Hasta ese punto de fuerza llegaron, pero no llegaron a eso el primer día. El primer día no habrían sido capaces de tomar una comisaría. Entonces, esa estructura de paso a paso, con una base política, con claridad en las acciones, es lo que puede llevar a liberar a Venezuela. Y esa base política se fundamenta en reivindicar la Constitución de 1961. Es lento, no, en mi opinión no hay ninguna solución rápida a menos que los marines invadan por La Guaira la semana próxima, cosa que no va a suceder porque ya no hay un hombre con cojones en la Casa Blanca, entonces la solución tiene que venir de nosotros desde adentro y muy dolorosa y lamentablemente va a ser lenta, lo cual quiere decir que va a seguir el éxodo, va a seguir muriendo venezolanos, pero no hay otra vía. Hay quienes dicen, bueno, es que la negociación puede hacer que Nicolás renuncie, pero si no sale todo el chavismo completo, que salga Diosdado, que salga Tarek, que salga Padrino, que salgan los colectivos, que salgan los chinos, que salgan los cubanos, que salgan los yihadistas, no se va a lograr nada. Supongamos que mañana renuncia Nicolás y se monta como presidente Guaidó o Leopoldo y queda todo el aparataje del chavismo. ¿En qué cambió Venezuela? Nada, en realidad va a estar muchísimo peor porque para el resto del mundo van a decir, los venezolanos ya resolvieron su problema, porque fíjate que ya no tienen a Nicolás Maduro, pero el chavismo sigue exactamente igual, entonces ellos van a creer que ya no tenemos problema y van a despreocuparse y vamos a tener un chavismo reforzado, protegido por la cara de un mamotreto de oposición en la presidencia. Entonces, todo plan que no conlleve la salida completa del chavismo, que como siempre he dicho, no es un grupo político, es un grupo criminal con ideologías políticas, pero básicamente son criminales, son delincuentes, es como si una mezcla de Al Capone y Pablo Escobar Gaviria hubiesen tomado el gobierno de un país y actúan en ese sentido, con la diferencia que tanto Pablo Escobar Gaviria como Al Capone tenían mentalidad de empresarios y ellos no habrían dejado que el país quebrase porque ellos habrían querido un país próspero para poder seguir haciendo negocios y robando. O sea, estos son de lo peor, son saqueadores como los bárbaros que llegaron a Roma. Entonces, por eso no hay negociación posible, no hay ninguna opción con la oposición, tiene que salir de nosotros. Entonces, nuevamente voy a darles un cambio para escucharlos a ustedes. ¿Cambio? Buenísimo, buenísimo todo lo que está diciendo. Triste por un lado porque uno siente de que la solución está lejos, pero lamentablemente los venezolanos siempre parece que queremos escuchar nada más las cosas bonitas y tratamos de obviar lo que no nos apetece escuchar y al final esa es la parte justamente que debemos escuchar. Yo le quería hacer una pregunta debido a su formación. ¿Convendría que esa resistencia o como llamarla, el grupo, estuviese conformado por gente en Venezuela y en el exterior o simplemente gente que habite en Venezuela? Cambio. La gente que está en el exterior es fundamental porque quienes estén en Venezuela no pueden dar la cara. Mi tesis en la Universidad en Argentina de Derecho Político se llamó Cuando se pierde la soberanía, los gobiernos en el exilio.
y es que justamente este comité de resistencia debe conformarse en el exterior para poder dar la cara, para poder hablar. Porque si todo lo que hay que decir lo dice alguien desde adentro de Venezuela, pues ese alguien va a ser asesinado o va a ser detenido por el DIGESIM. O sea, no va a tener posibilidad de dar la cara. En mi programa de hoy en el canal de Repúblicos, entrevisté a Red Shadow, que es del grupo Anónimos y de Isobel. Él está en Venezuela y fue bastante difícil hacerlo, empezando por las dificultades de comunicación, el hecho de que él tenía que buscar un sitio seguro para conectarse. Dio la entrevista con la máscara que siempre usa de Anonymous, con una tela negra atrás para que no se viese nada de donde él estaba, porque ellos tienen ese problema. También el grupo del teniente Rodríguez Araña, Operación Aurora, han dado algunos comunicados, pero no es fácil para ellos. En alguna parte en el monte donde están, pues con unos árboles de fondo, pero no es fácil para ellos moverse, estar en contacto con los medios, dar entrevistas. Y los periodistas querrán saber y cómo van a comunicarse con ellos. Y ellos decir, sí, vamos a conectarnos para tener una entrevista con el periodista tal. Imposible, porque los rastrean. De hecho, para grabar el programa de hoy, yo ni siquiera había dicho quién era el invitado para evitar que pudieran rastrearlo a través mío. Porque si yo decía, la próxima semana voy a tener a Red Shadow, él tiene una recompensa de $500,000 por su cabeza. Entonces, a Red, si yo lo decía, pues los esbirros del gobierno, los grupos hackers del gobierno, podían rastrear mis equipos, mis conexiones, y cuando me conectase con él podían seguir la ruta de conexión y descubrir dónde estaba. Entonces, por eso es que quienes están en Venezuela tienen que mantenerse en un nivel muy bajo perfil, actuando, pero no pueden ser públicos. De hecho, nadie sabe cómo es la cara de Red Shadow. Yo lo poco que pude deducir en la entrevista es que es un muchacho bastante joven, hasta ahí. No quise averiguar más del teniente Rodríguez Araya. Bueno, él sí ha puesto la cara, sus muchachos se han fotografiado, pero son excepciones. No se puede operar en Venezuela si todos saben quién eres. Entonces, el centro de ese comité tiene que estar fuera del país para poder actuar, para poder dar todas las declaraciones, para poder presentar la cara ante el mundo, de tal forma que el resto del mundo pueda entender lo que sucede, que ellos puedan responder, porque siempre habrá detractores de lo que haga la resistencia, y eso hay que responderlo muy rápidamente para evitar los problemas de las campañas de opinión negativa. Y eso solamente lo puede hacer alguien que está fuera del país y que puede decir, mira, están diciendo esto en tal programa, digo, ya mismo voy a salir yo por internet, en vivo, por Periscope, en YouTube, lo que sea, para desmentirlo. Y eso solamente los que estamos fuera del país podemos hacerlo. Cambio. O sea que la comunicación más segura para este grupo en Venezuela sería el boca a boca, más que por tecnología, cambio. La tecnología puede emplearse, de hecho hay programas encriptados de comunicaciones de muy alta seguridad que son imposibles de penetrar. Y no me refiero a estos programas gratuitos, porque WhatsApp, a pesar de lo que dicen, puede ser penetrado. Y los otros programas, el Signal, no sé qué tan penetrable será, Telegram, no sé qué tan penetrable será, pero WhatsApp, cuando se usa a través de los datos, es penetrable. Si se usa a través de Wi-Fi, pues hasta no hace mucho sé que no era penetrable, no sé si habrán podido avanzar. Está encriptado, pero los sistemas de espionaje también funcionan, los espionajes electrónicos. Entonces hay que ir a sistemas de alta seguridad que son caros. El problema con el boca a boca también, que no siempre es fácil reunirse, pero sí, lamentablemente
no se puede confiar para estas cosas en, en los sistemas públicos, los sistemas gratuitos. Yo tengo cómo comunicarme con algunas personas que están en la clandestinidad, usan números de otros países para el WhatsApp y aún así eso las conexiones son momentáneas. A veces me han dicho, mire, que fulano de tal quiere hablar con usted. Ah, ok, perfecto. Y estas personas cambian de número continuamente, o sea, es muy difícil hacerlo, pero justamente el hacer las cosas así es lo que los mantiene con vida. Boca a boca, sí. Eh, sea lo que se hace, los que estén fuera del país podrán decir las cosas, por ejemplo, por redes sociales, lo que se quiera decir. Alguna instrucción habrá que enviarla por una vía electrónica segura y posteriormente, pues, en una buena medida será el boca a boca lo que lo transfiera, porque el enemigo no solo tiene recursos, son muy buenos, no porque el SEBIN sea bueno, porque en realidad los del SEBIN no son más que una banda de bestias salvajes que lo que sirven es para golpear a la gente, pero el G2 cubano es bastante eficiente, aunque también son una banda de salvajes, pero han sido entrenados por la Stasi, la Policía de Seguridad de la Alemania Oriental, a su vez entrenada por la KGB, Comité Государственной Безопасности, el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética, que sí eran muy hábiles y tenían alta tecnología, una gran capacitación para hacer los operativos de seguridad. Entonces, el hecho que los cubanos estén asesorando todo con los procedimientos aprendidos de la Unión Soviética implica que las comunicaciones son peligrosas, hay que llevarlas con muchísima discreción y quizá lo más importante, lo más problemático son los bocones, que uno no pueda resistir la tentación de decir, no, es que yo estoy en la resistencia, yo estoy con fulano y tal, es que nosotros hicimos tal cosa, porque esos son los que se caen y arrastran a todos los demás. Pero al mejor estilo darwiniano, la supervivencia del más apto, pues también sucedió en Europa, donde los menos aptos fueron rápida, drástica y cruelmente separados. Eran detenidos, eran asesinados y los que sobrevivían son los que tenían mayor habilidad para cuidarse, para no abrir la boca y para hacer las cosas. ¿Cambio? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por acá también, a ver, dejarle a Melba que quería hacerle unas preguntas. Melba, adelante, amiga. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, escuchándote y remembrando todo, no es tarea fácil, pero fíjate tú que pasa lo siguiente. En líneas generales, el venezolano dentro y fuera del país pareciera que no ha entendido. Y no ha entendido porque sigue esa gran mayoría apostando a esa falsa oposición. Todavía las personas con 20 años, con todo este proceso de miseria, todavía las personas siguen apostando a que llegue un Salvador, a que el problema lo puede resolver hasta hace poco Donald Trump, y se ha delegado la responsabilidad que nos corresponde a todos nosotros hacer nuestro trabajo. Por lo que se hace difícil, álgido, no imposible, pero muy duro. Y de hecho, estamos a la prueba, estamos viéndolo día a día. Entonces, si no entendemos realmente lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando, y de que desde un principio nos declararon la guerra, Cuba nos declaró la guerra. Cuando yo salí diciendo esto, a mí me tildaron de loca. Bueno, eso no me afecta, porque es una guerra. Después de los cubanos se sumaron los rusos, los chinos, los islámicos, bueno, y para tú de contar. Tenemos una guerra, y mientras la gente no entienda que es una guerra, que esto es un plan estructurado,
Este señor Pablo Medina ni siquiera hay que poner en duda ni dudar de que si es bueno o es malo. Es una piazo de porquería a todo nivel, porque él es cofundador del Foro de Sao Paulo. Y eso no se lo va a limpiar él de la noche a la mañana, así como Franceschi y todos estos personajes que todavía la gente apuesta a ellos. Independientemente, no sé quiénes del canal apostarán a estos personajes, pero yo no. Comunista es comunista. Ahora bien, el que está en Venezuela, Marcelo, hay como 3, 4 realidades que se viven en Venezuela. El que se está muriendo de hambre, que no tiene ninguna posibilidad de nada. El que está sobreviviendo día a día, que no sé cómo sobrevive para poder comer, y come 1 o 2 veces cuando mucho al día. El venezolano que está viviendo una realidad y una fantasía, porque tiene un amigo enchufado o está sobreviviendo porque está enchufado. Y el que está súper enchufado, porque vamos a estar claros, que la Ferrari haya abierto una sucursal en Venezuela hay que verle la cara, ¿no? Entonces, esas son unas realidades que tú las ves. Y esa fue la realidad hasta el último momento en que yo tuve que salir de Venezuela. Hay organizaciones, como tú bien las acabas de decir, y hay grupos que están en la clandestinidad. Siempre he dicho que la clandestinidad y el trabajo tiene que ser en células de 5, porque las células te permiten a que los bocones, a que el hablador, al pajúo, ¿entiendes?, al infiltrado, pueda dañar la célula. Entonces tiene también sus formas de la célula. Pero el venezolano no le gusta. El venezolano quiere ser cacique, todo el mundo quiere mandar. No les gusta ser peón. Yo siempre me pongo de peón, porque a mí me dicen qué voy a hacer y yo lo hago. Y lo he hecho. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, y vamos a la parte del inicio del programa, y me disculpa si me extiendo un poquito, sí es la solución. Tenemos la solución en las manos. Y doble solución, porque inclusive está la doble o la nacionalidad del usurpador del cargo de presidente en Venezuela, pero tienen el reconocimiento internacional. Reconoce la Constitución del 99 y reconoce a este señor como presidente. Yo voy a obviar a Torombolo porque de verdad para mí eso es la mayor payasada de la payasada. Es como hacer una caricatura de otra caricatura, ¿no? Eso para mí es el interino y todo lo demás. Todo ilegítimo. Hace mucho tiempo la Asamblea Nacional, el Consejo, la Torre, yo le digo el Teatro Supremo de su Justicia, porque para mí es un teatro malo, un circo barato. Entonces, yo pienso y estoy segura, como tú lo dices, que tiene que ser trabajo en conjunto, los que estamos fuera del país y los que están dentro del país. La voz la tenemos que alzar los que estamos fuera del país y hay que organizar y ser muy selectivo con las personas que se organicen, con las personas que entren, porque todo el mundo quiere lanzar para su beneficio, porque quiere un cargo de ministro, porque quiere un cargo de diputado. Eso mira, yo me han llamado a mí para ofrecerme cargos y todo, grupos que están en Miami, toda esa gente que se caen a mentira. No está fácil porque es una cuestión de entender, es una cuestión de educarse, es una cuestión de documentarse, de investigar. Y a la vez es fácil, porque yo soy actriz, yo no tengo nada de estrategia y yo he hecho un trabajo impresionante que yo digo, ¿cómo es posible que este muchacho que lo matan vilmente, que se montó en un helicóptero, que hizo todo lo que hizo? Pues mucha gente no le creímos, porque es que nos pareció a nosotros así como muy de película, porque eso es lo que somos, faramayeros, los venezolanos, y por eso hemos llegado hasta aquí, y así llegamos hasta aquí. Entonces, ¿cómo hacemos en el paso legal del principio del conversatorio, del tema del conversatorio? ¿Cómo hacemos en la parte legal a nivel internacional, fuera del país, para nosotros organizarnos y empezar a demostrar y explicar por qué la Constitución del 99 es ilegítima? Porque hay un reconocimiento, entonces yo diría que estamos atrapados. La guarimba
La guarimba hubiese funcionado si se hubiese realizado como es. La guarimba no era salir a la calle a enfrentarse, la guarimba era mantenerte a 50 metros de tu cueva, de tu escondite, de tu casa, y no defender ninguna tranca, que la desmonte. La guarimba va con la única intención de dividir las fuerzas represivas. Funciona en otras partes. ¿Por qué no funcionó en Venezuela como debe ser? Porque tampoco todos los estados y todo el mundo se sumaron al mismo tiempo. Todo el mundo se sumó por partes, pero no al mismo tiempo. Entonces, yo no sé qué nos pasa, que somos tan divisorios, que no, bueno, mira, el paro lo están haciendo los enfermeros, no es problema de los transportistas, no es problema de los que venden vegetales, es de los maestros, es de los abogados, es de los médicos. Esa es la gran realidad en relación a Venezuela. Pero sí estoy segura que hay mucha gente trabajando, porque lo hemos hecho. Mucha gente dentro del país trabajando y fuera del país trabajando. Entonces, ¿cómo también podemos coordinarnos para unirnos, para crear un grupo y empezar a alzar la voz en relación a la Constitución? Porque inclusive la Constitución dice, y las ONGs, por ejemplo, que reconocen este gobierno ilegítimo, ellos se basan en la Constitución, y si se basan en la Constitución que ellos eligieron, que dicen que para ellos la del 99, no debe tener doble nacionalidad, y resulta que tiene doble nacionalidad. Ellos no le han hecho caso a ese pueblo que ha reclamado y ha exigido, porque también secuestraron esa realidad, ¿entiendes? Entonces, si hay esto, ¿por qué es el exterior, las ONG, los demás países que reconocen a este señor usurpador? ¿Por qué si la Constitución dice que no puede tener doble nacionalidad, no ha pasado nada? Porque no hay interés, porque cada quien está viendo por lo suyo, y ahora menos. Cuando les están dando a todos los países que están recibiendo la emigración venezolana, les están dando billetes. ¿Tú crees que se van a ocupar de verdad a creer en eso? Esto es totalmente atípico lo que está pasando en Venezuela. Esto no ha pasado nunca en el planeta y en ningún país. Entonces, yo de verdad no estoy de brazos cruzados. Y tú sabes que no lo hemos estado, Marcelo. Hicimos hace poco, que por cierto tenemos que darle continuidad a Voces de Latinoamérica, de hispano, perdón, para darle el conocimiento a todo, porque lo que está pasando en Venezuela ahora se regó por todo este continente. No pensamos nunca que fuera a pasar lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ahí está, que nos indica que el Foro de Sao Paulo está ejecutando su estructura. Hasta que no entendamos, yo insisto, si no hay entendimiento no hay avance, y si no hay avance no podemos, estamos atrapados sin salida, dentro y fuera del país. Yo no sé si te formulé bien la pregunta, pero esa es mi inquietud. ¿Qué hacemos como principio para ganarnos el respeto o la credibilidad de los que están dentro? ¿Qué podemos hacer en relación a la Constitución del 99 para declararla ilegítima? Cambio. Ok, bueno, vamos a ver si recuerdo todo lo que pensé que quería decir mientras estabas hablando. Uno, dentro de Venezuela se hace difícil, pues la gran mayoría de Venezuela está en uno de los grupos. De hecho, sobre esto va a ser mi programa, no el próximo viernes, sino el que sigue, que lo voy a hacer con Jorge Hugueto, el famoso negro de los hilos de Twitter. Hugueto 1971 es su usuario, que es que el gran problema de Venezuela es que hay los acomodados y los acostumbrados. Están los acomodados, que están los enchufados, los que disfrutan de los enchufados, los que hacen grandes negocios con los enchufados, o los que simplemente tienen oportunidad de hacer grandes negocios porque su negocio da para hacerlo en este momento en Venezuela, y no es necesariamente un negocio a través del gobierno. Pero los que están moviendo mucho dinero, para esta gente todo está bien. Ellos dicen, no, es que aquí no está pasando nada, todo está maravilloso y están haciendo muchísimo dinero. Supe uno que decía que todo estaba bien, que
En Venezuela no pasa nada, pero la policía lo quiso involucrar en un problema de narcotráfico en el cual no tenía nada que ver, pero lo hicieron simplemente para sacarle dinero. Entonces, bueno, pero él dice que todo está bien porque está haciendo muchísimo dinero, y muchísimo es muchísimo. Entonces, están estos acomodados. De hecho, hay un video que fue el que dio origen al programa que vamos a hacer en 2 semanas, de una periodista española que fue a las Mercedes, vio las discotecas, fue al Tolón, vio que había carteras de $4.000 y el vendedor decía que sí, que me las compran billetes sobre billetes. Y un artista que dice que es rico de cuna, como todos que son ricos de cuna de la revolución para acá. Entonces, que no se juntaba con esa otra gente, que simplemente él se despreocupaba y que si querían salir, bueno, se iban en helicóptero a Los Roques y cosas así. Bueno, uno es ese tipo de gente que hace mucho dinero y no tiene ningún interés en que haya cambio, pero el otro son los acostumbrados. La gente que pasa trabajo, se acostumbra a pasar trabajo y ya no le importa. Y eso es, no solamente es ahorita, porque uno ve en los barrios que de repente dicen, no, es que mataron a fulano, en estos días mataron a uno ahí arriba, pero lo toman con tanta naturalidad de que haya un muerto tras otro todos los días, lo toman con naturalidad que los malandros pasan armados y uno ve los videos de los delincuentes que van con fusiles, metralladores y escopetas por la calle del barrio, como fue cuando el incidente con Wilexis en Petare o ahorita con el Coqui en el 905. Entonces, la gente está acostumbrada, no le prestan atención y bueno, no les alcanza la comida, pero como dicen que cómo se hace para cocinar una rana, le va subiendo el calor al agua poco a poco y de repente el agua hierve y la rana no se dio cuenta que se estaba cocinando y se muere. Bueno, eso es lo que le ha pasado a la gente. Entonces le va faltando cada vez más la comida, pero ven a ver cómo se van adaptando y dicen, no, es que ya no me alcanza para comer. Ah, pero igual no hacen nada. Ahí está la inmensa mayoría de los venezolanos, que en el mejor de los casos dicen, ah, aquí ya no se puede vivir, pero de ahí no pasa. Quedan pocos para el otro grupo, los que dicen, esto no se aguanta y vamos a hacer algo. Entonces ahí está la dificultad, conseguir a ese pequeño grupo que es el que liderizará. Como bien decía Melo, a todo el mundo le gusta ser cacique, a pocos les gusta ser indio, y la gente quiere ser cacique incluso en lo que no saben, porque si supiesen mucho lo que hacen, pero mucha gente dice, yo no sé, pero igual yo creo que sé, me las doy de que sé, y yo quiero dirigir una operación militar, pero yo lo que hacía era vender verduras en Quinta Crespo. Yo, bueno, explícame qué sabes de eso, porque ni servicio militar prestaste. Más ni siquiera vio Salvando al Soldado Ryan, para tener una idea de qué es lo que pasa. Entonces, ciertamente es una dificultad que tiene Venezuela, y ahí aplica lo de Darwin, los más aptos sobrevivirán. Lamentablemente muchos querrán hacer las cosas e irán muriendo por el camino. Y eso es inevitable, en todas las guerras pasa, los que no saben seguir sus instrucciones, seguir sus planes o improvisar bien un plan, pero sabiendo qué es lo que se hace, van muriendo. Lo malo es que arrastran a la muerte a muchos, pero es lo único. Respecto a los grupos que están en el exterior, tú decías que no confías en los repúblicos, pues no confías en Franceschi. Bueno, yo sé que Franceschi es un poco baduelista, en lo cual yo no coincido con él. Yo soy antibaduelista, creo que Baduel nos debe un 13 de abril, y lo que le está pasando, pues que se joda, porque si no hubiese sido por él el 13 de abril, habríamos salido de Chávez hace casi 20 años. Pero bueno, no obstante, su discurso es coherente, es claro. Algunas personas pueden acercarse a él, así como se pueden acercar a otros personajes. Hay grupos de periodistas, por ejemplo, yo que trabajo los miércoles con Daniel Lara Farías, él tiene muy buen discurso, le llega a la gente y es coherente, y él trabaja con otros periodistas, que entre ellos puede haber algunas personas que atraigan a la gente, porque su discurso es coherente, es claro. Lo importante, como siempre digo, es no acercar socialistas, porque si queremos acabar con un proyecto socialista, pues no se resuelve con más socialismo. Y lo que tendríamos todos es que empezar
a repetir que la Constitución del 99 es ilegítima, que la que realmente tiene legitimidad es la del 61. Lo digo yo y no cuenta mucho, lo decimos todos nosotros y no cuenta mucho, pero se va repitiendo y llega el momento que muchos están diciendo, así como algunas cosas se han convertido en trending topic en Twitter, pues de esa forma se van creando las matrices de opinión. Pero es lento. El que podría crear una matriz de opinión en 30 segundos y lo pudo haber hecho y no lo hizo, fue el imbécil de Guaidó, que no quiso hacer nada de lo que tenía que hacer. Pero en su momento, él lo hubiese dicho y esa idea todavía se sostendría. Pero bueno, no les convenía políticamente a ellos. Entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo de hormiguita, paso a paso, irlo diciendo, irlo repitiendo, ir vendiendo la idea hasta que haya un grupo grande y así como en un momento se puede convertir algo en trending topic, pues hacerlo en la vida real también, que en todas partes los venezolanos digan, no, mi constitución es la del 61, no la del 99. Es un paso a paso. Todos queremos salir mañana de Nicolás y queremos regresar pasado mañana a Venezuela, pero eso no va a suceder y de hecho, saliendo de Nicolás todavía muchos no podremos regresar a Venezuela, porque una Venezuela sin Nicolás pero no pacificada, para mí, por ejemplo, sigue siendo territorio vedado, porque a mí me pueden querer matar, aunque los chavistas sean grupos clandestinos, pero igualito, y como yo hay muchos, y hay algunos que no tienen mayor problema. Además, seguirá el problema de la delincuencia, el del desabastecimiento, se irá resolviendo poco a poco. En el principio habrá que llevar mucha ayuda humanitaria, pero si todos nos vamos repentinamente a Venezuela, pues va a haber más escasez. Entonces, esto es un paso a paso, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Esto es de paciencia, de no adelantarse, de hacer las cosas cuando hay que hacerlas, no cuando tengo ganas de hacerlas. La impulsividad no sirve. En la guerra, y como bien decías, esto es una guerra que muchos no se han terminado de dar cuenta y por eso no trabajan como es. Pero sí, es una guerra que estamos perdiendo y donde todos los muertos los ponemos nosotros. Nosotros somos como los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban en guerra, pero los únicos que morían eran los judíos. Entonces, en esta guerra, paso a paso, muy paso a paso y sin impulsividad, se puede ir logrando. Pero toda acción impulsiva, lo más seguro es que termine en un desastre, que termine en sangre, y la sangre será de nuestro lado, no del otro lado. Por si uno dice, no, es que vamos a matar 500 chavistas, por decirlo de alguna forma gráfica, uno dice, bueno, está bien, pero no, es que lo más seguro es que si viene una acción impulsiva, lo que van a ser 500 de nosotros, no 500 de ellos. Entonces, cero impulsividad, paciencia, paso a paso, que tenemos ganas de salir de esto, sí, que tenemos ganas de agarrar a Nicolás y colgarlo un poste en la avenida Bolívar, sí, eso es totalmente cierto. Que si queremos hacerlo mañana, sí, podemos hacerlo este mes, no, y este año tampoco, pero podemos planificarlo. Y el planificarlo y decidirnos a hacerlo es lo que nos va a llevar a que quizás en 2, 3 o 4 años agarremos a Nicolás y lo colguemos con 3 metros de soga en un poste de la avenida Bolívar. ¿Cambio? Wow. Ay, Dios, paciencia. Eso es lo único que tenemos que tener. Creo que hemos tenido bastante también. Y creo que los que estamos, digamos, más conscientes de que hay que tomar una medida, hacer algo, hemos tenido también mucha paciencia, porque a veces de verdad provoca insultar y decirle unas cuantas cosas a muchos venezolanos que sin ser chavistas han contribuido de una u otra manera a que esto siga como está. Marcelo, yo te había dicho que el conversatorio duraría aproximadamente 1 hora, sé que para ti también es tarde, pero si quieres seguir conversando no hay ningún problema, o si quieres contestar 1 o 2 preguntas más, nos dices y si así, si no, bueno, pues seguimos. De cualquier manera, por supuesto, también te quiero hacer otra invitación para otro día,
porque es un verdadero placer escucharte aquí. Cambio. Bueno, muchas gracias. Sí, es paciencia, pero paciencia con acción, porque hasta el momento lo que ha habido ha sido paciencia con resignación, paciencia con pasividad, y eso no sirve, porque con paciencia con pasividad hemos llegado hasta acá. Si hubiese habido paciencia con acción, sin duda alguna, hace muchos años que no habría chavismo. Y yo tengo como objetivo las palabras del almirante William Burhalstein, él cuando llegó con sus portaaviones a Pearl Harbor en la tarde del 7 de diciembre del 41, horas después del ataque japonés, que él vio los destrozos que habían hecho los barcos hundidos, él dijo, cuando esto acabe, solo se hablará japonés en el infierno. Y digo, cuando esto acabe, solo habrá chavismo en el infierno. Y tenemos que proponernos así. Pero eso es paso a paso. De hecho, a ellos les llevó 4 años de guerra en serio ganar esa guerra. Y si nosotros empezamos con paciencia, pero con acción, vamos a lograrlo. Pero, como dije, hasta el momento ha sido paciencia con pasividad y paciencia con resignación, y no se ha avanzado absolutamente nada. Lo único que se avanzó fue con la tragedia de la guarimba, con la impulsividad de los muchachos. Y tuvieron que morir más de 200 muchachos para que pudiésemos estar donde estamos, para que el mundo se diese cuenta de lo que sucedía. O sea, tuvimos que pagar 200 muertos. Y si los muchachos hubiesen tenido mejor apoyo político y logístico, los políticos no los hubiesen traicionado, porque las 3 guarimbas terminaron por traición de los políticos, la del 2004, la del 14 y la del 17, pues quizá habría habido mucho más resultado y el gobierno habría quedado acorralado. De hecho, en el 2004, cuando los políticos lograron un acuerdo con el gobierno para abrirse a la posibilidad del referéndum revocatorio, o sea, más nada, según informaciones de muy buena fuente, al gobierno solamente le queda material antimotines, es decir, lacrimógenas y perdigones, para 18 a 30 horas de operaciones según la intensidad. Es decir, que un día después no iban a tener con qué reprimir la guarimba, y el resultado iba a ser, o bien el gobierno, la policía y la Guardia Nacional se retiraban y Caracas quedaba en manos de los guarimberos, o salían a reprimir con tanques y ametralladoras, lo cual podía ocasionar algunos muertos, pero sin duda alguna iba a suceder como sucedió el 11 de abril del 2002, cuando el putrefacto insepulto quiso activar el Plan Ávila y la gran mayoría de los soldados, de los militares, de los generales dijeron, yo no saco tanques para matar civiles, y cayó, porque los generales no estuvieron dispuestos a aceptar sus órdenes, salvo el degenerado de Baduel, que bien preso está, que lo rescató. Entonces, sin impulsividad, con paciencia de acción. Y bueno, si quieren hacer preguntas, comentarios y demás, yo no tengo problema, porque yo me estaba cayendo del sueño a la medianoche, pero ya van a ser las 9 de la mañana y ya se me espantó el sueño, así que podemos seguir hablando lo que quieran. Cambio. Podríamos, no sé, crear una campaña constante, evidentemente, hasta lograr que retumbara sobre lo de la Constitución y el artículo. Evidentemente quizás sería conveniente, no sé, Marcelo, por justamente los conocimientos que tienes legales y todo eso, elaborar esa, no sé, podríamos decir un tiro, pues lo podríamos hacer pequeño para que esté conciso. Y entre todos los días, darle y darle y darle y darle, como una tortura china, para que vaya creando mella y la gente entienda de una buena vez. No sé qué opinas. Cambio. De acuerdo, hay que hacer esa campaña, hay que estructurarla y sobre todo hay que explicar a la gente para que entiendan, porque el surdaje nos va a salir con que la Constitución fue aprobada por el pueblo y por eso es legítima. No, porque el pueblo puede aprobar muchas cosas que no son legítimas. Una república es el imperio de la ley
y no podemos permitir la dictadura del 51 sobre el 49%. Entonces, si la ley no permite algo, no importa que más del 51% quieran hacerlo, ¿no? Disculpa, es que la ley no lo permite y tenemos derechos. Entonces, explicar por qué es ilegítima y poder responderle al surdaje cuando vienen a alegar, porque a mí me han venido a decir, bueno, pero es que lo aprobó el pueblo. No, pero es que puede aprobarlo hasta Dios, pero la Constitución decía cómo se hacía y mis derechos tenían que ser respetados, los de todos los que no estábamos de acuerdo. Y si uno se pone a ver, claro, hubo siempre abstención, pero si sumamos los que se abstuvieron con los que votaron en contra, uno ve que las aprobaciones fueron por mucho menos del 50%. Entonces, hay que tomar en cuenta que ni siquiera es que uno diga, no, es que de verdad la mitad más una de los venezolanos lo decidieron. No, es que ni siquiera fue así. Y sobre eso hay que hacer, hay que explicarle a la gente para que puedan defender la idea, porque la izquierda son propagandistas muy hábiles. De hecho, dos de los mejores que ha habido han sido Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, y el otro ha sido Ilya Ehrenburg, que era el ministro de propaganda de Joseph Stalin, los dos socialistas, y ha sido muy hábiles. Hay que aprender de ellos, de cómo lo hacen para no dejar que nos ganen. Cambio. Pues por nuestra parte, hablo en nombre de Venezuela Punto Libre y de todos los usuarios que están aquí, que siempre comparten con nosotros y que tienen todas esas ideas. Estoy segura que todos colaborarían en la manera de lo posible, evidentemente, para difundir todo eso. Quizás podíamos hacer algo tanto de voz, como un mensaje de voz un poco explicativo, que no fuera muy extenso, evidentemente por la gente que no le gusta. Hay mucha gente que lamentablemente no le gusta leer, son más auditivos que de leer, y hacerlo por escrito también, o en el mismo mensaje donde demos el audio, poner también la parte escrita, cosa de que llame la atención. Creo que sería muy interesante. No sé si fue Goebbels el que dijo que una mentira repetida 100 veces se hace verdad, algo así, ¿no era? Ay, no sé si era él, ahora no recuerdo. Cambio. Sí, Goebbels decía que había que mentir y repetirlo, porque la gente lo asumía como cierto. Algo muy bueno son los formatos de Reel de Instagram, que son videos de 15 segundos. O sea, si uno tiene la habilidad para meter un mensaje en 15 segundos, se va a ver, porque a mí me mandan toneladas de videos y no tengo tiempo de verlos. Pero si son cortos, puedo tratar de verlos. Pero cuando veo un video 8, 10, 15 minutos, disculpa, no tengo tiempo para ponerme a ver 10 videos de 15 minutos porque tengo muchas más cosas por hacer. Entonces, lo corto y lo conciso para atraer a la gente a la idea. Y el que quiera, pues ya puede ir a buscar información más precisa. Por ejemplo, tenemos un video de 15 segundos atrayendo a la gente, qué es lo que se quiere hacer. Y el que le interese eso, bueno, puede ir a, un video en YouTube que a lo mejor dure 5 o 10 minutos explicándolo. No puede ser largo, la gente se aburre. Lo mismo con lo escrito. Un tweet es fenomenal para llamar la atención y que eso lleve a leer un artículo completo que lo explique. Y que ese artículo puede llevar a un tratado, si se quiere. Otras cosas que son importantes de desarrollar a nivel de propaganda son 3 cosas sencillas que llaman mucho la atención. Un lema, una divisa, así como los ecos decían, se me olvidó, no era Venezuela para los venezolanos, algo así que decía alguno. Bueno, así bajo ese concepto, algo muy corto, muy sencillo, que sea entendible y que todos puedan repetir. Un nombre muy sencillo para una organización de resistencia que todos puedan entender, y un símbolo. Fíjense que en ese sentido de los símbolos, uno de los mejores que ha habido ha sido el símbolo de los nazis.
Cualquier retrasado mental lo podía hacer en 2 segundos y no dependía de colores, de formas, de un diseño, sino eran 2 rayas y lo pintaban en cualquier pared. En ese entonces no existían los aerosoles, entonces lo hacían con una brocha. Pero algo tan sencillo, todos los que lo veían entendían todo el concepto que había detrás. Vamos a ponernos en lo que era la Alemania de los años 20, cuando ellos estaban haciendo política tratando de tomar el poder. Para comprenderlo, la gente veía y lo entendía, enseguida identificaba una cantidad de cosas detrás de ese símbolo. En Argentina, la juventud peronista hizo un símbolo que era una P con una V corta abajo, encajada debajo de la P, y quería decir Perón vive. Y eso también era algo que cualquier idiota podía hacer y todos podían entenderlo. Entonces, el nombre, la divisa y el símbolo dibujado, además de un color, son cosas que hacen mucho porque cualquiera de las 4 por separado se pueden utilizar. Yo me acuerdo cuando Delsa Solórzano dijo que los empleados públicos se fueran con un botón azul a los ministerios para demostrar que estaban apoyando a la unidad y no sé qué más. Yo dije, eso es una estupidez porque lo que van a lograr es que los voten a todos. Y ella decía, es que si van todos, es que no van a ir todos con el botón azul, porque va a haber gente inteligente que va a decir, a mí la unidad no me va a dar de comer después. Pero sobre esa idea, por ejemplo, que uno diga, vamos a tomar la idea de un punto azul, de ese botón azul, pero, qué sé yo, cuando uno va por el ministerio, en algún sitio, deja un punto azul dibujado en cualquier parte, que se identifique y la gente lo ve y los ministerios digan, oye, estos escuálidos están aquí ya fastidiando, tenemos escuálidos infiltrados, que llegas a la casa de un enchufado y le dejas un punto azul pintado en la pared. Recuerdo cuando cada vez que había campaña política en Venezuela, yo conseguía calcomanías de la oposición, de lo que fuese, y cuando tenía que hacer gestiones en el ministerio, en cualquier parte dejaba una calcomanía pegada. No lo hacía a la vista de todos, porque no era mi interés, simplemente de repente en un escritorio a un lado quedaba pegado uno, o en un baño, o en una escalera, y que cuando pasasen lo viesen. Así los empleados que estaban con la oposición se sentían reconfortados, decían, sí, estamos en todas partes, y los del gobierno se sentían impactados porque decían, estos desgraciados escuálidos están en todos lados. Entonces, esas son cosas que se pueden usar, el nombre, el símbolo, el color, etcétera, para empezar a hacer esas campañas, así como alguien que sugirió una campaña de perseguir a los enchufados y de repente tomarles fotos en la casa en sus casas y publicarlos cuando salen, etcétera, de los carros para que se sientan vigilados. Bueno, bajo ese mismo concepto, eso es guerra psicológica, y los que están en Venezuela pueden hacerlo y los que estamos afuera podemos publicarlo. Todos esos pequeños detalles van estimulando a la gente a participar. Pueden tomar las fotos y publicarlas o dejar un punto marcado o un símbolo marcado, no pone en peligro a nadie, siempre y cuando no lo hagan así ostensiblemente, que digan, mira, yo voy a ir a la casa de Diosdado y voy a pintar un símbolo de la resistencia en toda la puerta, pues lo van a agarrar y le van a dar. Pero irlo haciendo así poco a poco va estimulando a la gente a participar. Y como dije, esto es un trabajo largo. Y primero queremos que la gente se entusiasme a participar y que algunos de los acostumbrados se desacostumbren y quieran participar. Entonces, esas 4 cosas tienen que ser creadas. ¿Cambio? Me da mucha risa porque yo fui a sacar el pasaporte. Saqué mi pasaporte y cuando lo fui a retirar, la muchacha me dice, espérese que un momentico. Ella sale y está ese letrero, hay una pancartica que decía, aquí no se habla mal de Chávez, ¿no? Con la cara de Chávez. Siempre tengo un marcador negro en mi cartera. Y yo volteé, vi y puse aquí, o sea, donde decía aquí, al lado puse sí se habla mal de Chávez. Yo recibí mi pasaporte y me fui. No sé qué pasó, ¿ok? Pero siempre yo tengo mi toque. Eso que tú estás diciendo, Marcelo, es muy asertivo, porque
siempre lo he dicho, y lo dije en un programa también, en un conversatorio, no hemos hecho presencia con un sello, con algo que nos identifique, con algo que ellos sientan que hay algo o un grupo o lo que sea que se manifiesta en contra. ¿Me explico? Ese trabajo no se ha hecho, ese trabajo de calle, que por cierto están tratando de hacerlo los muchachos de Disobey, ¿no? Pero ese trabajo masivo no se ha hecho porque primero, como tú dices, hay que hacerle entender a las personas, ¿verdad?, qué significa, o llenar, por decirte, te tomo el punto azul, ir llenando las calles, sitios del punto azul, sitios públicos del punto azul, y después explicar qué es el punto azul. Después de explicar qué es el punto azul, que la gente ya sepa que es una resistencia en la clandestinidad, que tú no sabes quién es, entonces cuando ese punto azul hace un llamado, ya la historia es otra, porque son estrategias, pero es que tampoco las hemos hecho. ¿Qué hago yo como una loca, entiendes? Tachando a los sitios donde pude, porque no lo hice ahí nada más, lo hice también en la alcaldía donde yo vivía. Más de una vez yo fui y veía los letreros y cuando se me descuidaban les ponía el sí, se habla mal de Chávez. Entonces, te digo esto porque sí funciona, pero funciona cuando lo hacemos masivo. Yo me sumo a todo, conmigo cuenten, lo que pasa es que ahorita ya no estoy en Venezuela. De paso, Marcelo, ya no estoy en Chile, ahora estoy en Argentina, me tuve que venir para Argentina. Así que tengo aquí ya un mes. Entonces, para lo que propuso Figemín, amiga bella, cuenten conmigo, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Y con mi gente que tengo yo, de los pocos muchachos que quedan, porque unos quedaron presos, otros los mataron y otros tuvieron que irse. Por lo que ese llamado a calle, por ahora, olvídense, yo estoy clara de que por ahora y por un largo tiempo no es recomendable. Hay que hacer un trabajo de calle, como tú lo estás explicando muy bien, Marcelo, y cuenten conmigo con eso. Quería comentarles esa anécdota porque eso sí funciona. Debemos crear algo de la manera clandestina, donde nos identifiquemos en calle. Yo tristemente pues no estoy en Venezuela, pero sé que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Todo es posible. Y no contemos que seamos millones, pero eso va creciendo. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos años más vamos a esperar? Fíjate que cuando estudiaba yo Derecho en la Central, en los primeros años, un amigo mío quería lanzarse para la presidencia del Centro de Estudiantes. Él era deco, pero no contaba con el apoyo de la maquinaria del partido. Entonces nos pidió a varios que lo apoyásemos. Me fui con él porque éramos muy buenos amigos. Y una de las cosas que se hizo fue justamente el punto, pero era un punto negro. Y cuando regresamos de las vacaciones de diciembre, llenamos la facultad con carteles que tenían como firma un punto negro y el grupo se llamaba Justicia y Unidad. Entonces empezó por ahí y todos empezamos a usar un botón negro como los botones de luto, pero nos echaban broma los adecos del estatus, que decían que éramos el beso negro, pero con todo y eso logramos sacarle en las elecciones internas del partido y dejando constancia que jamás fui adeco, fue simplemente por amistad con él, pero logramos que Justicia y Unidad tuviese el 40% de los votos dentro de la facultad. Y Justicia y Unidad, en el fondo, éramos 14 personas, pero trajimos muchísima gente. La maquinaria del partido casi pierde contra nosotros. Y la primera estrategia fue el punto negro. Así que, algo así. Es cuestión de elegir símbolo, color y utilizar esa estrategia lentamente, paso a paso y sin que nadie se arriesgue. No necesitamos más mártires ahora, no necesitamos más muertos ahora. Cuando necesitamos un muerto como símbolo, ya tenemos suficientes con los que ya estuvieron. Podemos hablar de Basil y de Robert Redman como los primeros caídos de la guarimba. No necesitamos tener muertos hoy para poder incrementar esa cifra. Entonces, es cuestión de actuar
con muchísimo cuidado, muchísima calma, pero ir dejando huella, y como bien decías, de repente termina en la ciudad, que la gente dice, oye, pero por todas partes uno está viendo el punto azul. Digo azul podemos elegir cualquier color, desde el morado, el violeta, el marrón o el que se nos ocurra. Pero digamos el azul por el momento. Y que la gente diga, oye, qué es ese punto azul? Y empezar a correrlo. Y la gente va a decir, oye, mira, qué curioso. Algunos dirán, qué ridículo. Pero otros dirán, oye, mira, pero están en todas partes. Y que ese sea símbolo de la resistencia. Creo que es un paso para iniciar y algo que puede aglutinar. Además, la palabra desune, pero la acción une. Entonces, si nuestra gente tiene algo por hacer, así sea ese sencillísimo recoger información y marcar los puntos azules, va a hacer que sientan que empezaron a hacer algo. Claro, a ellos hay que venderles, porque algunos dirán, bueno, pero qué ridículo, ¿para qué sirve eso de pintar el punto azul? Y decir, no, mira, eso es un plan paso a paso, es decir, el objetivo es este. Ese es el primer paso y queremos atraer a la gente, queremos hacer un impacto publicitario. Y se va a entusiasmar y la gente se va a acercar a la idea. Incluso muchas personas que no es que se acerquen a un grupo, pero se acercarán a la idea y teniendo los medios electrónicos para difundir las ideas, pues le puede llegar a muchos y la gente terminará por enterarse. De hecho, algunos de los artículos que he escrito me han llegado en grupos donde yo no los he enviado, o personas que me dicen, mira, me llegó esto, un artículo tuyo, porque empiezan a girar. Entonces, utilicemos el poder de estos medios que hacen las cosas virales en favor de nosotros y de la libertad. Cambio. Excelente, pues vamos a trabajar en ello y, y sé que es lento, pero como dicen, Roma no se quemó en un día, así que mm, vamos a movernos en eso. Creo que por todos los medios no podemos dejar que todo esto siga envolviéndose en ese silencio que está carcomiendo todo y ese conformismo y ese es que ya no hay más nada que hacer, eh, que nos ataca a todos y, y nos deprime aún más. Así que nada, como decimos nosotros aquí en nuestro canal, no hay derecho a rendirse, debemos ser libres y vamos a hacerlo. No sé cuándo, pero yo sé que Venezuela tiene que ser libre. Bueno, Marcelo, antes de que quisiera decirte que por favor, cuando puedas nos reservas otro día por ahí en tu agenda. Yo sé que es un poco comprometida y sé que con el horario nuestro a veces se complica también aún más, pero sí me gustaría que pudieses acompañarnos en otro momento. A nuestros usuarios quería decirles que ya mañana o pasado, probablemente pasado, ya esté el audio de este conversatorio del día de hoy. Y quería pedirle a Marcelo, por favor, para que les dijera a todos ustedes, porque él interviene en varias plataformas con Daniel Lara y en República TV, para que él les diera todos los datos para que por favor los siguiesen. Sus programas son muy interesantes. Nosotros por acá en el canal por regla general los transmitimos, pero para que los que no lo habían escuchado o no han tenido mucha oportunidad, para que lo puedan seguir. Así que aquí les dejo las palabras ya de Marcelo, que ya para nosotros son las 2:15 de la mañana. Y ya debe estar también un poco agotado, trabajando, hoy es viernes, en fin. Por acá les dejo entonces para que les diga sus últimas palabras del día de hoy y que les dé los datos de sus redes sociales y de sus plataformas para que todos los usuarios les sigan y además corran la voz. Cambio. Bueno, muchas gracias y sí, ya de verdad que para nosotros es tardísimo, gracias a Dios mañana es sábado y no hay que trabajar porque si fuese lunes mañana y tuviese que trabajar no podría. Bueno,
Todas mis redes tienen el mismo usuario, ABGM Crobato, o sea, de abogado Marcelo Crobato, ABGM Crobato, Twitter, Facebook, que está mi página, Instagram, Parler, Periscope, aunque ya eso está desapareciendo y casi nunca lo usé. Mi blog también es ABGM Crobato, pero en WordPress. Y los miércoles estoy en el canal de Daniel Lara Farías, su canal personal en YouTube. Y los viernes en Repúblicos TV en YouTube. Ya este, por aquí se los pasaré como un mensaje para que puedan ver cada uno de los canales. De todas maneras, donde soy más activo es en Twitter. Ahí casi todos los días estoy poniendo alguna barbaridad que hace que los comunistas me insulten. Instagram de tanto en tanto y en mi fanpage de Facebook, porque la cuenta mía de Facebook es algo personal. Ahí algunas veces hay algo político, pero está la página de abogado Marcelo Croato, ahí sí publico de cada tanto, pero Twitter es donde está todas las locuras que se me ocurren y en mi blog que están los artículos y voy a empezar a publicar también los programas ahí en la página. Entonces, bueno, cualquier cosa por cualquiera de las redes me pueden contactar. Como dije, todas tienen el mismo usuario para que sea fácil y trato de responderle a todos, aunque a veces se me pasa alguna cosa, porque a veces llegan muchos mensajes. Si no hay más nada, bueno, me despido para ir a correr los 2 metros planos, como dicen los radioaficionados. 2 metros planos, que es lo que mide la cama. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente muchísimas gracias y seguiremos en contacto porque la verdad es que sería muy interesante, instructivo también escucharle nuevamente por acá. Un gran saludo y que descanse. Y gracias a todos nuestros usuarios que nos han acompañado, los que me quedaron por acá preguntas, bueno, no se preocupen, yo se las haré llegar. Cambio. Muchísimas gracias por Crobato y bueno, esperando que otra vez una segunda vuelta, porque vale la pena. Adelante, cambio. Gracias a todos. Entonces, para mí, cambio fuera, quedo QR Tango hasta mañana. Felices sueños a todos.